Hola, soy Sofía. Y el día que mi suegra llamó bastardo a mi hijo de 6 años, mi esposo se quedó callado, demostrando que el único lazo de sangre que le importaba era el que lo unía a su madre. Ese silencio fue más ruidoso que cualquier grito. ¿Alguna vez has sentido cómo el silencio de alguien que amas te rompe por dentro? Antes de contarte cómo ese insulto se convirtió en la llave de mi libertad, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mujer, a la que le han quitado todo, decide recuperar hasta el último centavo de su dignidad. El conflicto real no comenzó con un grito, sino con el zumbido ansioso del aire acondicionado en nuestro auto mientras conducíamos hacia los Cayos de Florida. Era el fin de semana del cumpleaños de mi suegra, Isabel. Un evento que para mí siempre se sentía menos como una celebración y más como una inspección. Alejandro, mi esposo, tarareaba una canción de la radio, ajeno a la bola de nervios que se formaba en mi estómago. Para él, era un viaje a casa, a la opulenta casa de playa que sus padres habían comprado recientemente. Para mí, era entrar en territorio enemigo, un lugar donde cada sonrisa mía era analizada, y cada movimiento de mi hijo, Mateo, era juzgado. La casa, con sus ventanales que daban al mar turquesa, era un paraíso visual y una prisión emocional. Al llegar, la puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar. Isabel apareció, envuelta en un caftán de lino blanco que seguramente costaba más que mi renta de un mes en nuestro apartamento de Miami. Abrazó a Alejandro con una efusividad teatral, llamándolo mi rey y llenándolo de besos. Cuando se giró hacia mí, su sonrisa se tensó. Me dio 2 toques secos en el brazo, un gesto que pretendía ser un abrazo. Sus ojos, sin embargo, pasaron por encima de mí y se posaron en Mateo, que se escondía tímidamente detrás de mis piernas. No dijo su nombre, nunca lo hacía. Simplemente me dijo: asegúrate de que no ensucie nada. Acabamos de poner los muebles nuevos. El interior de la casa era como una página de revista de diseño. Minimalista, impecable y frío. Todo era blanco, beige y azul marino. En el centro de la sala de estar, como un altar intocable, yacía una enorme alfombra persa de tonos crema y dorados. Isabel no tardó en señalarla. Tengan mucho cuidado con la alfombra, advirtió a todos, aunque su mirada estaba fija en mí y en Mateo. La traje de un viaje a Estambul. Es una pieza única. Sentí el peso de esa alfombra como si fuera una advertencia directa. No era un objeto para dar calidez al hogar, sino un símbolo de estatus, una trampa esperando a que mi hijo, un niño de 6 años lleno de energía, cometiera un error. Poco después llegaron la hermana de Alejandro, Verónica, con sus 2 hijos, quienes corrieron a abrazar a Isabel y fueron recibidos con risas y elogios. Eran los nietos de verdad, los que llevaban su apellido. Isabel sacó de una bolsa de diseñador 2 cajas envueltas a la perfección. Eran los últimos videojuegos del mercado. Los niños gritaron de alegría. Mateo, que había estado dibujando en una libreta que trajimos, se acercó con cuidado para mostrarle a Isabel un dibujo de un barco pirata. Ella apenas bajó la vista. Le dio una palmadita distraída en la cabeza y dijo: «¡Qué lindo!», antes de volverse para ofrecerle una copa de champán a Verónica. La indiferencia era su arma más afilada. Busqué la mirada de Alejandro, esperando una señal, un gesto, cualquier cosa que dijera: «Lo vi, hablaré con ella». Pero él estaba absorto en una conversación con su padre, riendo y chocando su vaso de whisky. Me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, que suplicaba silencio. Era la misma mirada que me había dado docenas de veces. «No ahora, Sofía. No hagas una escena. Es mi madre». En ese momento, la esperanza que siempre albergaba de que él finalmente nos defendería comenzó a desvanecerse, como la espuma de las olas que se rompían a lo lejos. Me sentí completamente sola, una extraña con su hijo en una casa que, irónicamente, yo había ayudado a comprar. Un recuerdo fugaz me asaltó, tan vívido que casi pude oler el café de aquel pequeño apartamento que compartimos al principio. Alejandro, con los ojos llenos de sueños,
Me había tomado las manos y prometido que siempre seríamos un equipo. Tú, Mateo y yo contra el mundo. Mi amor, me dijo. Fue justo antes de que le propusiera usar el dinero de mi fondo fiduciario, la herencia de mis abuelos, para dar el enganche de la casa de playa y así ganar la aprobación de su padre. Él lo llamó una inversión en nuestro futuro, y yo, enamorada y desesperada por construir una familia estable después de mi divorcio, le creí. Ahora, ese futuro se sentía como una jaula dorada. Mientras los adultos conversaban en la terraza, observé a Mateo. Se había sentado en un rincón del salón, lejos de la preciada alfombra, jugando en silencio con sus dos pequeños carritos. Parecía tan pequeño e indefenso en medio de esa inmensidad de lujos y frialdad. Su risa suave, cuando hacía chocar los juguetes, era el único sonido genuino en toda la casa. Una oleada de amor protector me recorrió. Él era mi mundo entero, mi única familia verdadera en ese lugar. No merecía ser tratado como un error, como una mancha en el impecable linaje de mi esposo. Haría cualquier cosa para proteger esa risa, esa inocencia. Isabel nos llamó a todos para que pasáramos a la sala. «Vamos a abrir mis regalos antes de la cena», anunció con una voz que no admitía réplica. El ambiente se cargó de una tensión anticipatoria. Alejandro me tomó del brazo y me susurró al oído. «Relájate, por favor. Intenta disfrutarlo». Pero yo no podía relajarme. Sentía que estábamos caminando sobre una capa de hielo muy delgada, y cada paso de mi hijo era un riesgo. Mientras nos sentábamos en los sofás de cuero blanco, vi que Mateo llevaba en su mano un pequeño vaso de jugo de uva que una de las empleadas le había dado. Mi corazón dio un vuelco. Era solo cuestión de tiempo. El aire se volvió denso. Vi el vaso morado en la mano de Mateo como si fuera una pequeña bomba de tiempo. Mi instinto me gritaba que se lo quitara, que lo reemplazara con algo incoloro, inofensivo. Pero justo cuando me incliné, la voz de Isabel resonó, autoritaria y festiva. Ahora, los regalos. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y yo quedé congelada en mi sitio. Estábamos atrapados en su órbita, y la colisión era inminente. Alejandro me dedicó una sonrisa tensa, un ruego silencioso para que actuara con normalidad. Pero la normalidad había abandonado esa casa en el momento en que llegamos. Cada segundo que el jugo permanecía en la mano de mi hijo, se sentía como una cuenta regresiva hacia el desastre. Y yo era la única que parecía oír el tic-tac. El desfile de opulencia comenzó. Verónica le entregó a su madre una caja de Hermès, que contenía un pañuelo de seda con un estampado vibrante. Isabel lo sostuvo contra su cuello, mirándose en el reflejo de la ventana, y declaró que era divino. Luego, el padre de Alejandro le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había un brazalete de diamantes que brilló bajo las luces del salón. Hubo exclamaciones de admiración, y Alejandro aplaudió con entusiasmo, como un súbdito leal celebrando a su reina. Yo sentí cómo nuestro regalo, envuelto con esmero en un papel sencillo pero elegante, se encogía en mis manos. Era un regalo pensado con amor, no con una tarjeta de crédito ilimitada, y en ese mundo, eso era un pecado. Llegó nuestro turno. Alejandro, con una confianza que no sentía, le entregó el paquete a su madre. «Feliz cumpleaños, mamá. Esto es de parte de Sofía, Mateo y mía». Isabel desenvolvió el regalo con una lentitud deliberada. Cuando vio el juego de cubiertos de plata antiguos para servir, sus cejas se arquearon levemente. Los examinó, girando una cuchara entre sus dedos como si estuviera evaluando su peso, su valor. «Qué pintoresco», dijo finalmente, y la palabra flotó en el aire, cargada de condescendencia. Puso la caja a un lado, detrás de la de Hermès, y su gesto fue tan elocuente como un portazo en la cara. Nuestro esfuerzo, nuestro cariño, había sido clasificado como una curiosidad rústica, indigna del altar principal. Entonces fue el turno de Mateo. Con una timidez que me partió el alma, se acercó a Isabel y le tendió su pequeño regalo, un marco de arcilla que habíamos pintado juntos, con una foto nuestra sonriendo durante un día en el parque. «Feliz cumpleaños, abuela»,
susurró. Isabel lo tomó con las puntas de los dedos, como si temiera ensuciarse. Gracias, niño, murmuró, sin siquiera mirar la foto. Lo colocó detrás de la caja de los cubiertos, casi completamente oculto. La sonrisa de Mateo vaciló. Su pequeño pecho se desinfló visiblemente. Había puesto todo su corazón en ese regalo, y ella lo había desechado como si fuera basura. La indiferencia de antes se había convertido en un desprecio activo. Sucedió en un instante, mientras Mateo se daba la vuelta para volver a mi lado, con los ojos llenos de una confusión que no sabía cómo procesar. Su pequeño zapato se enganchó en el borde grueso y trenzado de la alfombra persa. Tropezó, y en un arco lento y fatal, el contenido del vaso de jugo de uva salió disparado por el aire. Aterrizó con un chapoteo silencioso en el centro mismo del tapiz color crema. Una mancha oscura y vibrante se extendió sobre las fibras, como una herida abierta. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, pesado y terrible. El único sonido era la respiración entrecortada de mi hijo, que miraba el desastre con los ojos abiertos de par en par por el pánico. La cara de Isabel fue una máscara de incredulidad que lentamente se transformó en una furia helada. No gritó. Lo que hizo fue peor. Se levantó con una calma aterradora. Caminó hasta el borde de la alfombra y miró la mancha como si estuviera contemplando un cadáver. Sus ojos, 2 trozos de hielo, se levantaron lentamente hasta encontrarse con los míos, pasando por encima de Mateo como si él no existiera. La tensión era tan palpable que podía sentirla en mi piel, un zumbido eléctrico de ira contenida. Alejandro se movió para levantarse, pero una sola mirada de su madre lo devolvió a su asiento, impotente y mudo. Estábamos solos en el centro de la tormenta. Te lo advertí, siseó Isabel, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. Cada palabra estaba dirigida a mí, cargada de un veneno que había estado guardando durante años. Te dije que mantuvieras el control, pero nunca escuchas. Verónica se apresuró a buscar un paño, murmurando algo sobre agua con gas, pero Isabel la detuvo con un gesto brusco de la mano. Déjalo, es inútil, ya está arruinada. La palabra arruinada no solo se refería a la alfombra, era un juicio sobre mí, sobre mi hijo, sobre nuestra misma presencia en su vida perfecta y ordenada. Éramos la mancha que no se podía limpiar. Miré a Alejandro, mi corazón latiendo con una última y desesperada súplica. Este era el momento. Ahora era cuando debía levantarse, tomar mi mano y la de Mateo y decir basta. Abrió la boca, y por un segundo creí que lo haría. Mamá, fue un accidente, comenzó, su voz apenas un susurro. Isabel ni siquiera le respondió. Simplemente lo fulminó con la mirada. Una mirada que decía, ¿a quién vas a elegir? ¿A mí o a ella? Y como siempre, él eligió. Se encogió, su columna vertebral disolviéndose ante la voluntad de su madre. La traición no fue el insulto que vendría después, sino ese silencio, esa cobardía que nos dejó completamente desprotegidos. Una oleada de claridad glacial me invadió. Miré la mancha púrpura en esa alfombra ridículamente cara, y luego miré alrededor de la habitación, los muebles de diseño, las obras de arte, el brazalete de diamantes en la muñeca de Isabel, y pensé en los $800,000, el dinero de mis abuelos, el dinero que yo había entregado con la tonta esperanza de comprar un futuro, de asegurar un lugar para mi hijo. Ese dinero había ayudado a construir esta jaula dorada. Este escenario para nuestra humillación. La injusticia era tan profunda que me quemaba por dentro. No era solo su casa, legal y moralmente, una parte de ella era mía, y en mi propia casa, mi hijo estaba siendo tratado como un paria. El golpe final llegó cuando Isabel levantó su dedo perfectamente cuidado y señaló hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Su voz era fría, desprovista de toda emoción. Llévalo a su cuarto, y que no salga de ahí por el resto de la noche. No era una sugerencia, era una sentencia. Estaba desterrando a un niño de 6 años, asustado y avergonzado, de la celebración de su cumpleaños. Los otros nietos, los de sangre pura,
observaban la escena en silencio, absorbiendo la cruel lección del día. En esa familia había rangos, y Mateo y yo estábamos en el último escalón. El destierro no era por el jugo derramado, era por lo que mi hijo representaba. Sin decir una palabra, me levanté. No había lágrimas en mis ojos, solo una determinación de acero que no sabía que poseía. Tomé la manita temblorosa de Mateo, que se aferró a mí como si fuera su único salvavidas en un océano embravecido. Mientras lo guiaba fuera del salón, escuché a mis espaldas la voz de Isabel, que volvía a ser melosa y encantadora. Bueno, ¿un poco más de champán para celebrar? La facilidad con la que borraron nuestra existencia, la rapidez con la que el espectáculo de la felicidad familiar se reanudó, fue la confirmación final. Para ellos, no éramos más que un inconveniente, una mancha temporal en su alfombra perfecta que simplemente podía ser ignorada y olvidada. Pero yo no lo olvidaría. En la habitación, con la puerta cerrada, el sonido de la fiesta se convirtió en un murmullo sordo y lejano. Mateo no lloraba a gritos, sino con pequeños sollozos silenciosos que me rompían el corazón mucho más que cualquier berrinche. Lo abracé fuerte en la cama, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. No fue tu culpa, mi amor. Le susurré al oído, acariciando su cabello. Es solo una alfombra tonta. Las cosas se pueden limpiar o reemplazar. Tú eres lo único que importa. Pero mientras mis palabras intentaban consolarlo, mi mente trabajaba con una frialdad que me sorprendió. La tristeza había sido reemplazada por una rabia helada y una claridad absoluta. Ya no buscaba aceptación ni comprensión. Solo buscaba una salida. El destierro de mi hijo no había sido un castigo. Había sido una liberación. Comencé a guardar nuestras cosas en la pequeña maleta de fin de semana que habíamos desempacado apenas unas horas antes. No lo hacía con prisa ni con desesperación, sino con un orden metódico, casi robótico. Doblé su pijama de dinosaurios, coloqué su cepillo de dientes junto al mío, guardé el libro de cuentos que estábamos leyendo. Cada objeto que tocaba era un recordatorio de la vida que había intentado construir aquí, una vida de sonrisas forzadas y pequeñas humillaciones diarias que había aceptado en nombre del amor y la familia. El eco de la risa de Verónica llegó desde el pasillo, un sonido agudo y despreocupado que me pareció obsceno. Estaban celebrando, mientras mi hijo aprendía la dolorosa lección de que no era lo suficientemente bueno para ellos. El nosotros contra el mundo que Alejandro me había prometido se sentía como la mentira más cruel de todas. La puerta se abrió con un suave clic y Alejandro entró, cerrándola tras de sí. Su rostro era una mezcla de culpa y agotamiento. Se acercó con cautela, como si estuviera tratando con un animal herido. Sofía, mi amor, por favor. Mi mamá a veces exagera. Ya la conoces. Mañana se habrá olvidado de todo esto. Intentó tomar mi mano, pero la aparté instintivamente, sin mirarlo, continuando con mi tarea de empacar. Su presencia llenaba la habitación con el olor a whisky y cobardía. Su intento de minimizar lo que había sucedido, de reducir la humillación de nuestro hijo a un simple capricho de su madre, era más insultante que el grito de Isabel. No era un simple exabrupto, era la verdad de lo que ellos pensaban, finalmente dicha en voz alta. Me detuve y me giré para enfrentarlo. Por primera vez, lo vi sin el filtro del amor o la esperanza. Vi a un hombre débil, un niño perpetuo aterrorizado por la desaprobación de su madre. Mi voz, cuando hablé, era baja pero firme, sin un atisbo de las lágrimas que él probablemente esperaba. No, Alejandro, no lo olvidará. Y yo tampoco. Mi mirada se desvió hacia Mateo, que se había quedado dormido en la cama, con las mejillas todavía húmedas. Tu madre le ordenó salir de su vista, a un niño de 6 años, por un accidente, y tú te quedaste ahí sentado, en silencio. Tu silencio fue una respuesta, Alejandro, la respuesta más clara de todas. No había histeria en mis palabras, solo la constatación de un hecho irrefutable. Su inacción nos había dejado completamente solos. Su rostro se contrajo, la culpa reemplazada por una irritación defensiva. Era un patrón que conocía bien. Cuando se sentía acorralado, atacaba. ¿Y qué se suponía que hiciera Sofía?
¿Montar una escena en el cumpleaños de mi madre? ¿Arruinar la noche para todos? Siempre tienes que ser tan dramática, llevar todo al extremo. Es solo una maldita alfombra. Comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, con las manos en las caderas, adoptando la postura de un hombre agraviado. Estamos tratando de encajar, de ser una familia, y tú siempre encuentras una manera de crear un problema. A veces siento que no te esfuerzas lo suficiente. El intento de culparme, de torcer la realidad hasta convertirme en la villana, fue la última palada de tierra sobre la tumba de nuestro matrimonio. Mientras él continuaba con su monólogo de autocompasión, mi mirada se posó en mi bolso, que descansaba sobre la cómoda. Dentro, en un compartimento secreto de mi billetera, guardaba una copia del comprobante de la transferencia bancaria. $800,000. La herencia de mis abuelos. El dinero que había entregado con la ingenua creencia de que estaba invirtiendo en nuestro futuro, en la felicidad de mi hijo. En ese instante, ese pedazo de papel dejó de ser un recuerdo doloroso de mi estupidez y se convirtió en un arma. Era la prueba tangible de mi contribución, la llave que me sacaría de esa jaula dorada. No necesitaba su permiso ni su bendición. Tenía el poder de reclamar lo que era mío, y con ello, mi vida. La idea se asentó en mi mente, no como un plan de venganza, sino como un acto de justicia. Interrumpí su discurso con una calma que lo descolocó por completo. Me dirigí a la cama y toqué suavemente el hombro de Mateo, que se despertó sobresaltado. «Despierta, mi amor. Nos vamos a casa», lo dije en voz baja. «Para mi hijo». Pero cada palabra fue un misil dirigido directamente a Alejandro. Se detuvo en seco, con la boca entreabierta. ¿Irnos? ¿Ahora? No digas tonterías, Sofía. Son más de las 10 de la noche. ¿A dónde piensas ir? Su tono intentaba ser autoritario, el del marido que pone orden, pero sonaba hueco, desesperado. La dinámica de poder en la habitación había cambiado irreversiblemente. Ya no era su esposa suplicante, sino una mujer que había tomado una decisión final. En ese preciso momento, un sonido nos llegó desde el pasillo. La puerta no estaba completamente cerrada, y la voz de Isabel, hablando con Verónica, se filtró con una claridad cruel. No estaba susurrando, no le importaba quién la escuchara. «Te lo advertí desde el principio, Verónica. Esa mujer nunca fue de nuestro nivel, y ahora mira las consecuencias. Tenemos a su bastardo manchando mi casa y arruinando mis cosas». La palabra bastardo, repetida en la calma de una conversación casual, fue 1000 veces más hiriente que la primera vez. No había sido un arrebato de ira. Era su verdad, su opinión calculada sobre mi hijo. Era lo que pensaba de él cada día, en cada momento. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Alejandro. Él también lo había oído. No había forma de negarlo, de reinterpretarlo, de excusarlo. Se quedó paralizado, mirándome con una expresión de pánico, como si me suplicara que ignorara lo que ambos acabábamos de escuchar. Pero ya era tarde. Cualquier mínima duda que pudiera albergar, cualquier partícula de esperanza de que esto fuera un gran malentendido, se disolvió en el aire tóxico de esa casa. La crueldad de su madre era un hecho, y su silencio perpetuo era su complicidad. Con un movimiento final y decidido, cerré la cremallera de nuestra maleta. El sonido resonó en la habitación como el cerrojo de una celda que finalmente se abre. Se terminó, Alejandro. Mis palabras no tenían ira, ni dolor, solo el peso de una conclusión inevitable. Esto se terminó. Tomé la maleta con una mano y la manita de Mateo con la otra, sintiendo cómo sus pequeños dedos se aferraban a los míos. Caminé hacia la puerta, pasando junto a él sin mirarlo. No esperé una respuesta, una súplica o una disculpa. No había nada que pudiera decir que cambiara algo. Lo dejé allí, de pie en medio de esa habitación de invitados, que nunca se sintió como un hogar, un espectador inmóvil en el derrumbe de su propia vida, atrapado para siempre entre la mujer que lo controlaba y la familia que acababa de abandonar. Estábamos a punto de enfrentar la tormenta, pero por primera vez, yo estaba al mando. Al salir de la habitación, el pasillo se sentía como un túnel largo y estrecho que me llevaba hacia la luz.
O quizás hacia un precipicio. No estaba segura, pero cualquier cosa era mejor que la asfixia de ese cuarto. Mateo caminaba a mi lado, su pequeña mano sudorosa aferrada a la mía, sus pasos silenciosos sobre la fría baldosa de mármol. Detrás de nosotros, escuchaba los pasos torpes y desesperados de Alejandro, su voz un susurro suplicante. Sofía, espera. Sofía, por favor, hablemos. No me detuve, no me giré. Cada una de sus palabras era como un ancla que intentaba arrastrarme de vuelta a las profundidades, y yo necesitaba nadar hacia la superficie antes de ahogarme por completo. El aire que respiraba ya se sentía diferente, más limpio, más mío. Al llegar al borde de la gran sala de estar, no pude evitar que mi mirada se desviara hacia la alfombra. La mancha de jugo de uva seguía allí, una marca púrpura y desafiante en el mar de color crema. Era fea, discordante, y sin embargo, en ese momento, me pareció la cosa más hermosa de la casa. Era la prueba tangible del crimen, la evidencia de que nuestra humillación no había sido una alucinación. Era real. Esa mancha era el símbolo de todo lo que estaba mal en ese lugar, en esa familia, y mientras la miraba, sentí cómo la última pizca de duda se evaporaba. No estaba huyendo, estaba reclamando el territorio de mi dignidad. Esa alfombra, comprada con un dinero que también era mío, se había convertido en el lienzo de mi liberación. Justo cuando nos acercábamos a la puerta de entrada, Alejandro finalmente me alcanzó. Su mano se cerró sobre mi brazo, no con violencia, sino con una desesperación que casi me dio lástima. Por favor, no hagas esto, suplicó, su aliento a whisky llenando el aire entre nosotros. Piensa en Mateo. Esto no es bueno para él. Ese fue su error final, usar a mi hijo, la víctima de todo este veneno, como un escudo para su propia cobardía. Me detuve en seco y me giré para enfrentarlo, mis ojos encontrando los suyos en la penumbra del vestíbulo. Por primera vez, no vi al hombre del que me enamoré, sino a un extraño, un cómplice de mi dolor. Mi voz, cuando salió, fue tan afilada como un trozo de vidrio roto. Estoy pensando en él, Alejandro. Precisamente por él me voy de aquí. Solté mi brazo de su agarre con un movimiento firme y decidido que pareció sorprenderlo. Mi hijo no va a crecer en un ambiente donde se le enseña que vale menos que un objeto. No va a aprender a pedir perdón por existir. No va a ver a su madre encogerse y desaparecer para no hacer una escena. Va a aprender lo que es el respeto, aunque tenga que ser yo la única que se lo enseñe. Cada palabra era una verdad que había mantenido encerrada por años, y decirlas en voz alta se sintió como romper unas cadenas que ni siquiera sabía que me ataban con tanta fuerza. La expresión de Alejandro pasó de la súplica a la confusión, como si estuviera escuchando un idioma extranjero. Nuestras voces, aunque bajas, habían roto la burbuja festiva del otro lado de la casa. La música se detuvo. En el umbral que conectaba el vestíbulo con la sala, aparecieron Verónica y su esposo. No dijeron nada, pero sus rostros eran un lienzo de curiosidad morbosa. Eran espectadores de un drama que, para ellos, probablemente era un entretenimiento pasajero. Sentí sus miradas sobre mí, juzgándome, analizándome. En otro tiempo, esa atención me habría hecho sentir pequeña, vulnerable, pero en ese momento, su juicio no significaba nada. Eran parte del decorado, muebles caros en una casa vacía. Mi enfoque estaba únicamente en la puerta de salida, el único objeto en ese lugar que representaba algo valioso para mí, la libertad. Como era de esperar, la reina no tardó en hacer su aparición. Isabel caminó hacia nosotros desde la sala, su caftán blanco ondeando a su alrededor como una túnica ceremonial. Su rostro, iluminado por la luz tenue del vestíbulo, era una máscara de indignación controlada. No miró a su hijo. Sus ojos se clavaron en mí, y luego bajaron hasta la maleta que sostenía. Como si fuera una ofensa personal, avanzó lentamente, con la deliberación de alguien que sabe que posee todo el poder, y se interpuso entre nosotros y la puerta. No necesitaba guardias. Su sola presencia era una fortaleza. El aire se volvió denso,
cargado de una confrontación inevitable que había estado gestándose desde el día en que la conocí. ¿Se puede saber a dónde crees que vas?, preguntó, su voz un siseo helado que pretendía intimidarme hasta la sumisión. No era una pregunta genuina, era una orden velada. Vuelve adentro y deja de hacer el ridículo. Su arrogancia era tan monumental, tan inquebrantable, que por un instante fue casi admirable. Vivía en un universo donde su voluntad era la única ley, y yo era simplemente una ciudadana rebelde que necesitaba ser puesta en su lugar. Esperaba que yo bajara la cabeza, que murmurara una disculpa y que arrastrara la maleta de vuelta a la jaula. Pero la mujer que había entrado en esa casa hacía unas horas ya no existía. Había muerto en el silencio de Alejandro. Instintivamente, moví a Mateo para que quedara ligeramente detrás de mí, usando mi cuerpo como un escudo contra la hostilidad de su abuela. Y en ese instante, mientras me preparaba para la batalla final, un pensamiento claro y brillante como un relámpago iluminó mi mente. Recordé la carpeta de Manila guardada en una caja de seguridad en nuestro banco de Miami. Dentro de ella, el comprobante de la transferencia bancaria, el documento del fondo fiduciario de mis abuelos, con mi nombre y el monto exacto, $800,000. La prueba irrefutable de que la opulencia de Isabel, la casa desde la cual nos estaba desterrando, había sido construida, en parte, con el sudor y el amor de mi familia. El secreto que había guardado para proteger el frágil ego de Alejandro se convirtió de repente en mi arma más poderosa. Levanté la barbilla y miré a Isabel directamente a los ojos, pero mis palabras estaban destinadas a su hijo, que seguía de pie a mi lado, paralizado por la indecisión. Le estaba explicando a Alejandro que Mateo y yo nos vamos a casa, a nuestra verdadera casa. La calma en mi voz pareció descolocarla más que cualquier grito. Ella esperaba lágrimas, histeria, una escena dramática que pudiera usar para validar su narrativa de que yo era inestable. En cambio, le ofrecí una serenidad de acero, una resolución que no podía comprender ni controlar. El poder había comenzado a cambiar de manos, y ella podía sentirlo, aunque aún no entendiera por qué. La confusión parpadeó en sus ojos por una fracción de segundo. Isabel se recuperó rápidamente, su desprecio volviendo con toda su fuerza. No seas insolente. No te irás a ninguna parte hasta que te disculpes por tu comportamiento y por el desastre que causó tu hijo. Arruinaste mi fiesta de cumpleaños. Fue entonces cuando Alejandro, como un títere al que le tiran de los hilos, encontró su voz para apoyar a su madre. Sofía, ya basta. Mi mamá tiene razón. Estás exagerando. Hablemos mañana, cuando estés más calmada. Sus palabras, en lugar de apaciguarme, fueron la gasolina final sobre el fuego. La frase, «Mi mamá tiene razón», fue la sentencia de muerte definitiva de cualquier cosa que alguna vez hubiéramos tenido. El escenario estaba listo. La audiencia estaba en su lugar. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Tomé una respiración profunda, no para calmarme, sino para anclarme en la realidad de ese momento. Las palabras de Alejandro, «Mi mamá tiene razón», resonaron en mi cabeza, no como una opinión, sino como el eco de un martillo clavando el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. En ese instante, todo el dolor, la frustración y la humillación de los últimos años se cristalizaron en una sola emoción, una claridad tan fría y cortante como el hielo. Ya no había nada que salvar, nada que negociar, no había un nosotros que proteger, solo estaba mi hijo, mi dignidad y la puerta de salida. El amor que una vez sentí por él se había evaporado por completo, dejando atrás solo el vacío de una promesa rota y el peso de su traición. Ignoré por completo a Isabel, que me miraba con una expresión de triunfo petulante, esperando mi rendición. Mi universo se redujo a un solo punto, los ojos de Alejandro. Lo miré fijamente, y por primera vez en mucho tiempo, él no pudo sostener mi mirada. Supe entonces que la balanza de poder, esa que siempre se había inclinado tan pesadamente hacia su familia, estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Dejé que el silencio se extendiera por un segundo, saboreando el nerviosismo que comenzaba a flotar en el aire. Verónica y su esposo observaban desde el umbral,
como si estuvieran viendo el final de una obra de teatro. No sabían que el verdadero clímax apenas estaba por comenzar y que ellos tenían asientos en primera fila. Tu familia no es la mía, Alejandro, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, desprovista de la histeria que todos esperaban. Cada palabra fue deliberada, medida y dirigida directamente a él. Y tú no eres un esposo que sabe proteger a la suya. Mi familia somos Mateo y yo. El impacto de esa declaración fue inmediato. La sonrisa de Isabel se desvaneció, reemplazada por una mueca de indignación. Alejandro dio un paso hacia mí, con una mano extendida en un gesto suplicante. Sofía, no digas eso, comenzó, pero yo no había terminado. Aún no. Había guardado un secreto durante demasiado tiempo, un sacrificio que hice en nombre de un amor que resultó ser una ilusión. Y era hora de que esa verdad saliera a la luz. Continué, manteniendo mi mirada fija en él, obligándolo a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Recuerdo perfectamente el día que vinimos a ver esta propiedad. Recuerdo cómo me tomaste de las manos y me dijiste que comprar esta casa era la única manera de que tu padre finalmente te tomara en serio, de que te viera como un hombre. Mi voz se mantuvo firme, pero las palabras estaban cargadas con el peso de esa memoria, de mi ingenua esperanza. Me dijiste que usar el dinero de mi herencia, el dinero de mis abuelos, era una inversión en nuestro futuro. ¿Lo recuerdas, Alejandro? Porque yo lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo cada palabra de tu promesa. El pánico se apoderó de su rostro. El color desapareció de sus mejillas, y sus ojos se movieron frenéticamente entre mí y su madre. Sofía, por favor, este no es el momento ni el lugar para hablar de eso, susurró, su voz temblorosa y desesperada. Intentó darme una mirada de advertencia, la misma que usaba para silenciarme en las cenas familiares, pero ya no tenía ningún poder sobre mí. Su intento de controlar la narrativa, de esconder la verdad bajo la alfombra, solo avivó mi determinación. Al contrario, Alejandro, respondí con una calma glacial. Creo que este es el lugar y el momento perfectos. De hecho, no podría haber un escenario mejor. Entonces, lentamente, giré mi cabeza y miré directamente a Isabel. Su expresión era una mezcla de confusión y furia contenida. No entendía lo que estaba pasando, pero su instinto le decía que estaba perdiendo el control. Me pregunto, Isabel, si alguna vez te preguntaste cómo tu hijo, con su sueldo de gerente intermedio, pudo permitirse dar un enganche tan generoso para esta casa de ensueño. Dejé que la pregunta flotara en el aire, cargada de implicaciones. Me pregunto si alguna vez te dijo la verdad, o si prefirió dejarte creer que de repente se había convertido en el genio de las finanzas que siempre quisiste que fuera. La trampa estaba puesta. Sin esperar respuesta, solté la bomba. Fueron $800,000, Isabel. $800,000 de un fondo fiduciario que mis abuelos trabajaron toda su vida para dejarme a mí. Dinero que yo le entregué a tu hijo para que pudiera comprar esta casa. La misma casa donde mi hijo, el bisnieto de las personas que me dieron ese dinero, acaba de ser llamado bastardo. El número, tan específico y tan grande, cayó en la habitación con el peso de una piedra. Un jadeo ahogado vino de Verónica. El silencio que siguió fue absoluto, denso y sofocante. La verdad, una vez liberada, era más devastadora que cualquier grito. La máscara de arrogancia de Isabel se hizo añicos. Por una fracción de segundo, vi a la mujer detrás del monstruo, confundida, humillada y furiosa. Sus ojos se clavaron en Alejandro, no con ira, sino con una mirada de profunda traición. Su rey, su hijo perfecto, no era más que un fraude que había usado el dinero de esa mujer para comprar su aprobación. Toda la base de su poder, la creencia en la superioridad de su linaje y su riqueza, se había derrumbado, había sido engañada, y la revelación pública de esa mentira era una humillación que nunca podría perdonar. La dinámica entre madre e hijo se rompió para siempre en ese instante. Alejandro se quedó allí, completamente expuesto, despojado de todas sus defensas. No intentó negarlo. No podía. El peso de la mirada de su madre fue demasiado para él. Se encogió.
su cuerpo literalmente doblándose bajo la vergüenza. El hombre que minutos antes me pedía que me calmara por el bien de la familia, ahora era un niño pequeño, atrapado en una mentira que finalmente lo había alcanzado. Su silencio, que antes había sido su arma contra mí, ahora era la prueba irrefutable de su culpabilidad. Había sacrificado a su verdadera familia por la aprobación de una mujer, que ahora lo miraba con nada más que desprecio. Con la batalla ganada, di el golpe de gracia, no por venganza, sino por justicia. Miré a Alejandro por última vez, no con odio, sino con una indiferencia total. Quiero mi dinero de vuelta. Tienes un mes para devolverme hasta el último centavo de esos $800,000. Vende tu parte de la casa, liquida tus acciones, haz lo que tengas que hacer, pero voy a recuperar lo que es mío y de mi hijo. No era una amenaza, era una certeza. El comprobante de la transferencia bancaria, guardado a buen recaudo, era mi garantía. Había usado mi dinero para humillarme, y ahora usaría ese mismo dinero para liberarme. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Tomé la mano de Mateo, que había permanecido en silencio a mi lado, absorbiéndolo todo con la sabiduría silenciosa de los niños. Abrí la pesada puerta de madera y salimos a la noche cálida y salada de Los Cayos. El sonido de la puerta cerrándose a nuestras espaldas fue el sonido más dulce que había escuchado en años. Fue el sonido de una jaula abriéndose. Dejamos atrás una casa llena de lujos, mentiras y corazones rotos. Y mientras caminábamos hacia nuestro auto bajo la luz de la luna, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba huyendo de algo, sino caminando hacia todo, hacia nuestro verdadero hogar. El viaje de regreso a Miami fue el más largo, y al mismo tiempo, el más corto de mi vida. Las luces de los otros autos pasaban como estrellas fugaces en la oscuridad, cada una marcando la distancia que poníamos entre nuestro pasado y nuestro futuro. Mateo dormía en el asiento trasero. Su respiración suave y rítmica era el único sonido en el auto, un metrónomo que marcaba el comienzo de nuestra nueva vida. No sentía miedo ni tristeza, solo un vacío inmenso y limpio, como una casa recién barrida, lista para ser amueblada de nuevo. Por primera vez en años, el aire que respiraba se sentía completamente mío. No estaba contaminado por la necesidad de complacer, por el miedo a equivocarme, por la sombra constante de la desaprobación. Mi celular vibró sin descanso durante la primera media hora del trayecto, iluminando la cabina con notificaciones desesperadas. Eran de Alejandro. Primero, una ráfaga de mensajes de texto. Sofía, vuelve, pensemos en las cosas, no hagas esto. Luego, las súplicas se convirtieron en acusaciones. Estás siendo egoísta. Estás lastimando a Mateo. Finalmente, llegaron las llamadas perdidas, una tras otra. Me detuve en una estación de servicio, no para cargar gasolina, sino para tomar una decisión. Miré su nombre en la pantalla por última vez, y sin una pizca de duda, lo bloqueé. Bloqueé su número, sus redes sociales, todos los puentes digitales que nos conectaban. Fue un acto simple, pero se sintió como cerrar con llave la puerta de una prisión. Al día siguiente, mi primera llamada no fue a un agente de bienes raíces, sino a una abogada especializada en derecho familiar. Le conté toda la historia, desde el principio, con una calma que a mí misma me sorprendió. Cuando llegué a la parte de los $800,000, le envié por correo electrónico una copia escaneada del comprobante de la transferencia y los documentos del fondo fiduciario de mis abuelos. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, firme y segura. Señora, usted no solo tiene un caso moral, tiene un caso legalmente blindado. Esto no es un regalo. Es una inversión documentada en una propiedad conjunta. ¡Lo recuperaremos! Por primera vez, mi exigencia no se sintió como una amenaza en un momento de ira, sino como el primer paso de un plan de negocios. La respuesta no tardó en llegar. La familia de Alejandro, tan preocupada por las apariencias y el estatus, no podía permitirse un escándalo público ni una batalla legal que expusiera sus mentiras. Menos de 2 semanas después, mi abogada recibió una oferta de su parte.
No negociaron. No discutieron. Simplemente aceptaron devolver la suma total, a cambio de que yo firmara un acuerdo de confidencialidad y acelerara los trámites del divorcio. Un mes después de aquella noche en Los Cayos, los $800,000 aparecieron en mi cuenta bancaria. No sentí euforia, sino una profunda sensación de justicia. Era el dinero de mis abuelos. Y finalmente, estaba donde pertenecía, protegiendo el futuro de su bisnieto. Supe por una amiga en común que Alejandro vendió su parte de la casa de la playa a su propia familia para poder pagarme. La relación con su madre, aparentemente, nunca volvió a ser la misma. La revelación de que él había usado mi dinero para ganar su aprobación había roto el hechizo. El rey había sido destronado, reducido a un mentiroso que vivía de nuevo bajo el techo de sus padres, atrapado en una jaula dorada que ahora se sentía más pequeña y sofocante que nunca. Perdió a su esposa, a su hijastro, una fortuna y, lo más doloroso para él, la admiración ciega de su madre. Su silencio le había costado todo. En cuanto a Isabel, obtuvo exactamente lo que siempre quiso, a su hijo de vuelta en casa, sin la interferencia de esa mujer y su hijo. Pero el premio resultó ser amargo. El hijo que regresó no era el hombre de éxito que ella presumía, sino un recordatorio constante de su humillación pública y de un engaño familiar. Me la imagino a veces, sentada sola en esa sala de estar impecable, mirando la alfombra persa perfectamente limpia, pero viendo para siempre la mancha de una verdad que nunca podría borrar. Tenía su casa de revista, su riqueza y su apellido, pero el eco de nuestra partida había dejado un silencio que ni todo su dinero podía llenar. Pero nada de eso importaba ya en nuestro nuevo mundo. Con el dinero recuperado, compré un pequeño pero luminoso apartamento en un barrio tranquilo de Miami, un lugar con parques cercanos y buenas escuelas. Mateo tiene su propia habitación, pintada de azul cielo y decorada con sus dibujos de barcos piratas y dinosaurios. Su risa ahora resuena libremente, sin el miedo a molestar o a romper algo valioso. Ha vuelto a ser el niño alegre y despreocupado que era, y cada vez que lo veo correr por el pasillo sin temor, sé que tomé la única decisión correcta. Nuestro hogar no es lujoso, pero es un santuario de paz. Yo volví a trabajar como diseñadora gráfica, un sueño que había dejado en pausa para dedicarme a ser la esposa perfecta que Alejandro esperaba. Mi independencia financiera me devolvió una confianza que creía perdida para siempre. Nuestra vida es sencilla. Las cenas no son en restaurantes caros, sino en nuestra pequeña cocina, preparando pasta mientras cantamos desafinadamente con la radio. Los fines de semana no son en casas de playa opulentas, sino haciendo picnics en el parque o construyendo castillos de arena en una playa pública. No tenemos una alfombra persa, solo un tapete colorido y barato donde a veces derramamos cosas, y no pasa nada. Anoche, mientras le leía un cuento a Mateo antes de dormir, él se acurrucó contra mí y me dijo: «Mami, me gusta nuestro castillo». Miré a mi alrededor, a las paredes que habíamos pintado juntos, a los muebles modestos que habíamos elegido, al desorden feliz de una vida vivida sin miedo. Y entendí que la verdadera familia no es la que te define por tu sangre o tu apellido, sino la que construye un refugio para tu corazón. Y en nuestro pequeño castillo, finalmente, éramos libres y estábamos en casa. Aquella noche, mientras conducía lejos de esa casa de playa, entendí la lección más importante de mi vida. La familia no es un título que te otorga un apellido o un lazo de sangre. La verdadera familia es un refugio. Es el lugar donde te sientes seguro, donde tu corazón puede descansar sin miedo a ser juzgado o herido. Por años, intenté encajar en una fotografía que no era la mía, sonriendo en cenas donde me sentía invisible y aceptando un cariño que venía con condiciones. Creí que la familia era algo que debía ganarme a pulso, pero la verdad es que la familia es algo que se construye con respeto mutuo, con protección y con un amor que no pide nada a cambio. Hoy, mi familia somos solo Mateo y yo en nuestro pequeño apartamento, y nunca me he sentido parte de algo tan inmenso y tan real. El silencio de mi esposo esa noche fue una traición, pero mi propio silencio, mientras empacaba nuestras cosas, fue mi salvación.
Aprendí que hay una fuerza inmensa en la calma que sigue a la tormenta. Nos enseñan a gritar cuando nos hieren, a defendernos con palabras ruidosas, pero a veces, la respuesta más poderosa, la más digna, es un límite trazado en silencio. Es el acto de darte la vuelta y marcharte sin dar explicaciones a quienes no quieren entender. Mi respuesta más contundente no fue la revelación sobre el dinero. Fue el sonido de mis pasos alejándose, el clic de la puerta cerrándose a mis espaldas. Ese fue el verdadero final de la discusión. Fue la declaración de que mi paz y la de mi hijo ya no eran negociables. También aprendí una dura lección sobre el dinero y el valor. Entregué la herencia de mis abuelos con la ingenua esperanza de comprar aceptación, de asegurar un lugar en un mundo que medía el amor en metros cuadrados y quilates. Pero la dignidad no tiene precio. El respeto no se puede comprar. Ese dinero, que en un principio fue una herramienta para mi sumisión, se convirtió en la llave de mi libertad. Recuperarlo no fue un acto de venganza, sino de justicia. Fue reclamar un pedazo de mi historia, de mi linaje, y usarlo para construir un futuro donde el único lujo que nos importa es la tranquilidad. La verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en poder mirarte al espejo cada mañana sabiendo que no te has traicionado a ti misma. Si estás en una situación parecida, si sientes que tu voz se apaga en un coro de críticas o indiferencia, quiero que sepas algo. No estás exagerando. No estás siendo demasiado sensible. Ese nudo en el estómago, esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, es tu instinto gritándote que algo está fundamentalmente mal. El veneno más peligroso no siempre viene en gritos. A veces se disfraza de bromas, de cumplidos ambiguos, o de un silencio calculado que te hace dudar de tu propia cordura. Confía en esa voz interior. Es tu brújula más leal, y te está guiando hacia un lugar donde no tengas que encogerte para caber, sino donde puedas expandirte y ser tú misma. El miedo a empezar de cero es real. El miedo a la soledad, a la incertidumbre económica, a lo que dirán los demás. Es un miedo paralizante que nos mantiene atados a situaciones que nos destruyen lentamente. Pero déjame decirte lo que hay al otro lado de ese miedo. Hay paz. Hay un silencio que no oprime, sino que calma. Hay mañanas en las que te despiertas y el primer sentimiento no es la ansiedad, sino la gratitud por el simple hecho de estar en tu propio espacio, bajo tus propias reglas. Romper con una familia tóxica no es una pérdida, es una poda necesaria para que puedas volver a florecer. Es elegirte a ti, y eso nunca es una decisión egoísta, es un acto de supervivencia. Al final, el insulto que Isabel le lanzó a mi hijo fue el regalo más doloroso y liberador que he recibido. Rompió el espejo en el que me miraba, un espejo distorsionado que me mostraba como alguien que siempre estaba en deuda, que nunca era suficiente. Cuando ese espejo se hizo añicos, por fin pude verme con claridad. Una madre fuerte, capaz de proteger a su hijo y de construir una vida desde los cimientos. Mi respuesta más alta y clara no fueron solo mis palabras en aquel vestíbulo. Ha sido cada día desde entonces, cada risa de Mateo, cada logro en mi trabajo, cada momento de paz en nuestro hogar. Esa es mi verdadera respuesta, y resuena mucho más fuerte que cualquier grito. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has tenido que encontrar tu propia voz para responder a una injusticia, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque cada una de nuestras experiencias nos hace más fuertes y nos recuerda que no estamos solos. Y si quieres seguir escuchando relatos de resiliencia y nuevos comienzos, suscríbete al canal. Créeme, las historias que compartimos aquí demuestran que, a veces, un final doloroso es simplemente el inicio del capítulo más feliz de tu vida.